En el vídeo de hoy vamos a utilizar estas pequeñas cajas de cartón. Desde el momento en que las compré tenía la idea de cambiar el aspecto exterior de ellas, porque son muy apañadas. Y le ha llegado su turno. ¿Os apetece ver cómo? Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! Cuando compré los clips que incluyen estas cajitas, la grata sorpresa fue el envase contenedor, ellas mismas. Y siempre tuve en la mente cambiarles el aspecto y hacerlas más bonitas para que lucieran en el escritorio. Voy a retirar los clips interiores y desmontar cada una de las cajitas para que esta tarea de forrarlas y cambiarlas el aspecto me resulte más sencillo. Con mucho cuidado retiraré las bases de ambas piezas, las pegatinas publicitarias que incluyen y separo también la parte interior de la base o parte central de estas cajas. Vamos a guardar y conservar todas las piezas de cartón de estas cajas. Y el borde doblado del cilindro, con mucho cuidado, suavemente con los dedos vamos a ir desmoldándolo o desdoblándolo para que después nos resulte mucho más sencillo forrar esa zona. Y lo haremos en los dos cuerpos de la caja. Sobre una lámina de metacrilato marco la circunferencia o tapa utilizando como patrón el cartón que acabamos de retirar y lo recortamos. Para forrar la parte exterior de estas voy a utilizar papeles de dos colecciones diferentes de Panalisa Craft. Serenity, una colección que encaja bastante con la época, el otoño, y Fragrant, la segunda, más atemporal. Selecciono los diseños de cada una de las colecciones que vamos a utilizar y pasamos a tomar medidas de cada pieza que vamos a forrar, teniendo en cuenta el alto de cada pieza y el contorno. Como imagino que vosotros no tendréis exactamente estas piezas en estos tamaños, no os voy a dejar medidas de mi proyecto, simplemente deberéis tomar medidas del soporte sobre el que vosotros estéis trabajando. Y una vez obtenidas estas medidas, pasamos al papel de scrap, marcamos por la parte posterior y recortamos todas las piezas. Vamos a realizar el mismo proceso, por lo que iremos viendo el paso a paso en uno de ellos indistintamente hasta completar la decoración final. Para integrar mejor los bordes del papel a todo nuestro proyecto, ya que no vamos a utilizar para nada la pintura en él, voy a matizar los bordes con tinta para scrap en un tono sepia vintage. Si no disponéis de este tipo de tintas, podéis utilizar también, como siempre, pintura acrílica en un tono marrón a pincel seco. Matizaré, siguiendo el mismo proceso, los bordes de la cajita de cartón. Tengo ya las cartulinas decoradas preparadas. Muy importante que el dibujo no nos quede boca abajo a la hora de forrar nuestras piezas. Extiendo una capa de cola blanca sobre el soporte y ajusto pegadito al borde inferior de cada una de las piezas. ¿Os está gustando la idea de hoy? Podéis regalarme un dedito arriba. Si me habéis encontrado de casualidad y sois nuevos o nuevas por aquí, os gusta lo que estáis viendo y no queréis perderos ningún otro tutorial, podéis suscribiros activando el botón rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activáis al lado la campana, os llegará una notificación cada vez que suba una nueva idea al canal. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Una vez tengo todo el contorno cubierto, tomo medidas y recorto dejando una pequeña solapa que monte en el papel para cubrir bien esa zona.
Para forrar el borde que habíamos desdoblado, primero ajusto y doblo el papel antes de pegarlo, de manera que pueda recortar los pedazos de cartulina que sobran y quede una zona pulida. Recorto las dobleces o pestañas que se generan. Después extiendo la cola y fijo el papel doblándolo según marcaba anteriormente esta zona. Y me ayudo de una plegadera, en este caso, de algún objeto, para ir fijando bien toda la parte interior de esta pestaña, que quede adherida y a la misma altura que tenía antes de desmontarla. Ahora parece que esta pieza siempre hubiera sido así. Con el segundo papel de la colección que he escogido, forraré las tapas. En esta ocasión, tanto la parte exterior como la interior. Y también habremos dado o matizado los bordes de todas las circunferencias con tinta para scrap. Vamos de nuevo a montar la base o cuerpo de estas cajas, colocando en la parte interior la base que ya tenemos forrada. El cilindro interior que retiramos a estas cajitas lo vamos a forrar por la parte interior. La exterior no, porque si no nuestras cajas, una vez que las volvamos a montar, no encajarían. Encolamos también la circunferencia interior, sobre la que encajará después la tapa o parte superior de la caja. Cuerpo terminado. Vamos ahora a crear la decoración tipo shaker de la tapa. Primero voy a tomar medidas del espacio que me queda entre la pestaña que acabamos de colocar a la base y la tapa. Esa será la distancia entre la que nos podemos mover a la hora de colocar las dos tapas y formar el shaker. Primero pegaré la tapa de metacrilato a la base, ajustando y presionando bien para que después no haya fugas. Rellenamos con lo que tengamos a mano. No me gustan las purpurinas porque se pegan mucho al metacrilato por la electricidad estática, pero podemos utilizar muchísimas otras cosas y decoraciones en miniatura, claro, que tengamos por casa. De un resto del papel con el que hemos forrado toda la caja, he recortado una tira finita con el alto interior que va a tener el shaker, apenas unos milímetros, y el diámetro interior de la tapa. Lo voy a pegar con cola blanca entre el metacrilato y la tapa de cartón que colocaremos como fondo después. Esta pequeña tira de cartulina nos va a servir para que después haga tope el cartón o tapa que pegaremos de fondo. Y aunque es un espacio muy chiquitín, a través del shaker esa zona se verá más bonita.
Borro con calor la marca que hice con bolígrafo a la parte interior para que no se vea en ningún caso. Y le añado a la tapa una pegatina de la misma colección de Panalisa Craft, que yo creo que encaja y se va a ver bonita en el fondo. Solo me queda pegar la segunda tapa. Lo haré con cola blanca, ajustando bien, que no se vaya esta tapa al fondo, que quede lo más recta posible y por supuesto que me permita cerrar bien la caja una vez esté colocada. Y listo, vamos a pasar a ver ya el resultado final de estas dos cajas o shaker. Estas cajas se pueden conseguir en algunos comercios como cajas de papel maché, que ya sabéis que tienen muchas formas y tamaños. Y si no, quizás podríamos darle una vuelta a realizarla con tubos de cartón, de papel higiénico, por ejemplo, o tubos de rollos de cocina. Se me ocurre. Yo estoy muy contenta con el resultado y le podemos dar un aire más desenfadado o más vintage, como es el caso. Y como empaquetado para un regalo, lo veo ideal. Bueno, familia, espero como siempre que os haya gustado la idea de hoy, que os inspire para vuestros proyectos y nos vemos muy pronto con alguna nueva y creativa idea. ¡Chao!